Qué maravilloso es Él. En este día, mis amados, tenemos un tema y se llama la fe y la gracia de Dios. Son dos cosas muy importantes, la fe y la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor. Aquí estamos sentados a tus pies, Padre amado, con hambre y sed de tu palabra, Señor, porque queremos alimentarnos de ella. Queremos ser dirigidos e instruidos por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre mis bocas, usa mis labios, Señor, y que salga tu palabra a través de ella para instruirnos, para alimentarnos, para disciplinarnos, para exhortarnos, consolarnos, edificarnos, Señor, porque necesitamos, Señor, ser fortalecidos con el poder de tu fuerza para ser hijos tuyos, Señor, obedientes y fieles. Gracias por tu palabra. La recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La fe y la gracia de Dios. Amados, la fe y la gracia de Dios deben trabajar juntas. Siempre tienen que ir juntas, actuar juntas y nunca separadas. No puede estar la fe y la gracia separadas, no. Porque sin fe no se recibe la gracia de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estudiemos primeramente la fe. La salvación se produce como un don, como un regalo de la gracia de Dios. Eso es un don, un regalo. Esa es la gracia de Dios, la salvación. Pero solo puede obtenerse por la fe. ¿Vieron que van juntas? Solo se puede obtener por la fe. La fe salvadora que cree, habla y actúa. Esa es la fe de Dios. La fe salvadora que cree, que habla y actúa. Veamos en Romanos capítulo 10 del 8 al 11. Romanos 10, versículo 8 al 11. Y aquí vemos cómo actúa la gracia de Dios por medio de la fe. Porque la fe es muy importante. Y dice así. ¿Lo tienen? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No nuestras palabras, sino la palabra de Dios que está escrita en su santa, en la Biblia. Aquí está escrita la palabra de Él. Que si confesares con tu boca, con nuestra vida, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, aquí vemos cómo trabaja la fe y la gracia juntas. Creyendo y confesando lo que creemos. ¿Por qué confesamos? Por fe. Por fe creemos. Y por fe recibimos el regalo de la salvación. La fe en Jesucristo, amados hermanos, es la única condición que Dios Padre exige para la salvación. Que creamos en su Hijo Jesucristo. Que obedezcamos a su Hijo Jesucristo. La fe, amados hermanos, no es solo la confesión acerca de Cristo. No, no solamente eso, sino también una actitud que brota del corazón de cada creyente que procura seguir a Cristo como su Señor y Salvador en obediencia. O sea que la fe y la gracia producen una nueva actitud en nosotros para obedecer la palabra de Dios
conforme a lo que está escrito. Vamos a ver aquí la obediencia. ¿Qué le transmitió el Señor Jesús a los 12 discípulos primeros? Vamos a ver en Mateo 4, del 17 al 20. Mateo 4, del 17 al 20. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo en su misericordia viene y Él mismo comienza a predicar, comienza a salvar. ¿Lo tienen? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, la primera palabra que Él dice: arrepentíos. Por eso que la fe verdadera produce arrepentimiento. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaban pescando ellos. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ya no serán más pescadores de peces apestosos. Mejor van a ser pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, miren la obediencia, aquí viene la fe. Por eso recibieron la gracia, el regalo de la salvación. Repito el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, o sea, la herramienta de trabajo, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le siguieron, ¿sí? Hasta el 22 dijimos, ¿no? Hasta el 20, sí. Le siguieron. O sea, ¿qué pasó con ellos? Que obedecieron. Cuando nosotros actuamos con la fe y la gracia, obedecemos automáticamente. Veamos en Mateo 16, 24, ¿qué le dijo a los mismos discípulos? Mateo 16, 24. Sí, porque el Señor pone condiciones. Porque Él en nosotros produce esa obediencia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, esto cuesta ser un discípulo del Señor. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el verdadero evangelio. Los discípulos obedecieron al Señor al momento. Ahora, es necesario, amados hermanos, conocer su voz. Es necesario conocer la palabra. Veamos en Juan 10, 27. San Juan 10, 27. Porque si no conocemos la palabra, no vamos a poder conocer la voz de nuestro Señor. Porque hay muchos señores. San Juan capítulo 10, 27. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Entonces, como discípulos tenemos que conocer la palabra, porque al conocerla, entonces sabemos escuchar la voz de nuestro Señor y Salvador y le seguimos solo a Él. Cuando nos dejamos llevar por su voz, por su palabra, nadie nos podrá separar de Él. Nadie. La fe, amados hermanos, incluye 4 elementos principales. 4 elementos principales. Número 1, tener fe significa creer y confiar totalmente en el Cristo crucificado y resucitado. Crucificado quiere decir que fue muerto por nuestros pecados y resucitado. Porque en aquel tiempo decían que Cristo no murió y que la resurrección fue falsa, pero la Biblia nos enseña que Él murió y resucitó por nosotros. Por eso tenemos que tener esa fe verdadera. Entonces tenemos que creer, confiar totalmente en el Cristo crucificado y resucitado como nuestro Salvador personal. Él murió por nosotros. Veamos qué nos dice en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Aquí vamos a ver qué clase de fe se revela en el Evangelio. Porque hay muchas clases de fe. Pero aquí la del Evangelio, esa es la que nos interesa. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio aprendemos a tener esa fe en Cristo. Y esa fe produce fe. Va creciendo en nosotros. Y a toda persona que le hablamos del Evangelio, entonces estamos sembrando la semilla de la fe. Mas el justo dice, por la fe vivirá. Los justos somos nosotros que creemos y obedecemos a Cristo y a su palabra. Entonces nosotros tenemos que vivir por fe, creyendo y obedeciendo lo que nos dice la palabra de Dios. No creyendo lo que vemos, lo que oímos, lo que alguien nos diga. Tenemos que creer solamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Veamos en Hebreos capítulo 10, del 19 al 25. ¿Cómo perfeccionamos esa fe y la gracia en nosotros? Porque no es que ya estamos en Cristo, tenemos la fe y la gracia y nos acostamos a dormir. No. Eso tiene que seguir creciendo nuestra fe y creciendo en gracia. Nosotros tenemos que crecer en la gracia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a ver. Hebreos capítulo 10 del 19 al 25. Así que, hermanos, ya lo tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo la libertad para entrar al trono del Padre por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino se había cerrado en el jardín del Edén con el pecado de Adán y Eva, pero Cristo vino a hacer el camino para llevarnos a su Padre. Por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su muerte.
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cada que nos vayamos a acercar al trono de Dios, tenemos que limpiar nuestra conciencia con el agua pura de la palabra. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin desconfiar, sin desmayar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No podemos dudar de nuestro Señor y Salvador. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El dejarse de congregar, hermanos, es un peligro, porque cuando nos congregamos, ahí estamos en la presencia de Jesucristo, porque Él dijo, donde quiera que se encuentren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Entonces nos perdemos esa oportunidad de haber estado en la presencia del Señor. Entonces cada día tenemos que exhortarnos unos a otros, porque vemos que los tiempos son finales, hermanos. Entonces tenemos que afirmar nuestros pies en el Evangelio, afirmar nuestros corazones, afirmar nuestra vida en la palabra de Dios, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Sí, amados. Amén, gloria a Dios. Saber que somos comprados a precio de su vida. Sí, hermanos. Que Cristo pagó con su vida nuestra salvación. Conocer el ministerio actual de Cristo. Muchos creen que está colgado también en una cruz. No, Él está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro abogado, gratuito, intercediendo por nosotros ante el Padre. Tenemos que saber que Él está presto para ayudarnos. Tener fe es rendir nuestra voluntad y entregar todo nuestro ser al Señor, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Decir como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, hermanos. Qué maravillosa expresión nacida de un corazón agradecido del apóstol Pablo. Sí, hermanos, y nosotros también debemos decir eso. Sí, hermanos, porque así estamos nosotros. Si queremos irnos al cielo, debemos estar en esta condición. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no mando yo sobre mi vida, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que en Romanos, la lectura que leímos en Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Y fe es vivir obedeciendo la palabra del Señor. Veamos el punto número 2. Dijimos que eran 4, vamos al 2. La fe, amados hermanos, implica arrepentimiento. La fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado.
Y esta es una orden bíblica. Veamos en Hechos 17:30. Hechos 17:30. Nadie tiene excusa, porque ya la luz de la palabra nos ha alumbrado y sabemos la verdad. Hechos 17:30. ¿Lo tienen? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya lo pasó por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, hermanos. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. Allí conocemos si tenemos la fe salvadora, si tenemos la fe de Dios. El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento produce obediencia. Veamos Marcos 1, 14 y 15. San Marcos. San Marcos 1, 14 y 15. Sí, porque el Señor Jesús comenzó a predicar cuando ya Juan el Bautista fue encarcelado. Y dice así en San Juan 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No vino predicando la ley. Ahí hay un cambio. Por eso cité este verso. Diciendo: el tiempo se ha cumplido. Se cumplió el tiempo de la ley. Y el reino de Dios se ha acercado, porque él estaba allí. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces vemos que el arrepentimiento produce obediencia. El que cree, obedece. Vamos al punto número 3. La fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra. Como modo de vida, como norma de nuestra vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios Padre y a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esto es obedecer el Evangelio. Cuando ya nosotros tenemos esa obra maravillosa, regeneradora que ha hecho el Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Obedecer el Evangelio, obedecer la palabra. Decir, esto dice la palabra. Por lo tanto, no puedo hacer lo que no dice la palabra. Entonces ahí se transforma en el Evangelio, en nuestra luz, en nuestra guía. La fe que no procura la santificación es ilegítima. Repito, la fe que no procura, que no inspira santificación es ilegítima. No es fe de Dios. Mucha gente dice, yo tengo fe, pero vive como le da la gana. Vive pecando, vive en el mundo de cabeza. Esa no es fe no es fe de Dios. Esa no es la fe salvadora. Por eso dijimos al comienzo, hay muchas clases de fe. Y número 4, la fe incluye la devoción y la sinceridad a Cristo, lo cual se expresa en confianza, amor, lealtad y gratitud. Sí, amados.
es una actitud personal de sacrificio y entrega diariamente a Cristo, hermanos. La confianza y la obediencia se convierten en fidelidad. La confianza y la obediencia se convierten en infidelidad. Tenemos confianza en Él, por lo tanto obedecemos. Entonces, ¿qué está produciendo en nosotros? Fidelidad. Somos fieles a Dios. Y si somos fieles a Dios, estamos hechos, hermanos. Mantengamos esa fidelidad. Vamos a crecer en fidelidad. Porque en todo hay que crecer, hermanos. Aunque tenemos el amor de Dios, aunque tenemos la fe, tenemos la salvación, tenemos que ir creciendo. Porque el momento que decimos, ya llegué aquí, ya no quiero más, ya no, nos fregamos. Hemos puesto límites. Y la palabra de Dios no tiene límites. Dios no es un Dios limitado. Él es un Dios infinito. Por eso que vemos cristianos que se quedaron a medio camino. Porque creyeron que ya estaban completos. No, hermanos. Es por fe. La fe del Evangelio es vivir por fe y para fe. Para ir desarrollando, creciendo esa fe. Cuando somos fieles. Miremos en Romanos 14:8. Romanos 14:8. Cuando somos fieles al Señor, podemos decir con toda confianza y seguridad esto, lo que está escrito aquí en Romanos 14:8. Sí, amados, y eso es maravilloso. ¿Lo tienen? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Vamos a leer el 9 también. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En Cristo vivimos todos. Veamos en 2 de Corintios 5:15. 2 de Corintios 5:15. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a entender lo que acabamos de leer en Romanos. Y dice así, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Los que viven, nosotros que vivimos ahora en Cristo, ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, por nosotros, hermano. Ya tenemos que vivir para Cristo. De eso se trata la vida del Evangelio. De eso se trata el modelo nuevo que nos da la fe y la gracia. Una nueva clase de vida. Es la actitud de vivir una vida diferente. Si antes nos jalaba el mundo, ahora ya no. El mundo tiene que ir perdiendo el sabor. Porque nosotros no somos de allí. Salimos de ahí, pero ya no queremos volver allá. No. La fidelidad al Señor produce una buena relación y comunión con Él. La fidelidad, hermanos. Si somos fieles, tenemos comunión, tenemos una relación y comunión con Él todo el tiempo. Sí, amados. Y nos identificamos totalmente con el Señor. Totalmente nos identificamos con el Señor.
Veamos en Hechos 17, 28. Hechos 17, versículo 28. Y esto debemos decirlo todos los días, hermano. Todos los días este verso debe ser parte de nuestro vocabulario diario. Porque esto nos identifica con Cristo. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos, o sea, en Cristo vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, propios poetas, o sea, profetas, porque linaje suyo somos. Somos el linaje de Cristo. Somos hermanos menores de Jesucristo. Somos hijos del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amados. Gloria al Señor. Qué lindo cuando nos podemos identificar plenamente con Él. Y decir, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy de Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. En Él soy, en Él me muevo. Porque fuera de Él no soy nada, ni nada puedo hacer. Así es. Ya vimos los 4 puntos de la fe, ahora vamos a ver la gracia. Veamos la gracia. La gracia se sabe que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Es el don de la salvación que Dios Padre nos mandó por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia. La gracia es la presencia y el amor de Dios Padre por medio de Jesucristo, que recibimos todos los creyentes, de parte del Espíritu Santo, porque Él nos imparte ese nuevo espíritu, nos hace hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que vive dentro de nosotros. Es nuestro Dios interno. Entonces, vemos, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y no trabaja mucho más es porque nosotros no le damos oportunidad. Somos nosotros los que limitamos al Espíritu Santo. Pero si todo el tiempo estamos dependiendo de Él, entonces vamos a crecer en gracia. Porque quien nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 5:5. Mire cómo trabaja el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Él es muy generoso. El Espíritu Santo, Él es generoso. Mire lo que hace dentro de nosotros. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, Padre, ha sido derramado dentro de nosotros por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla, hermano! Él no trajo un poquito, Él derramó. Derramó. ¿Se acuerdan cuando la mujer pecadora derramó su frasco de alabastro, el frasco de perfume sobre el Señor Jesús? Y Él lo rompió, derramó todo. Él no estaba diciendo un poquito, guardo para mí. No, todo. El Espíritu Santo también derramó. Nosotros estamos llenos del amor de Dios. Nosotros somos los que tenemos que desarrollar ese amor. Que salga ese amor de Dios a través de nosotros. Sí, amados. Somos egoístas porque tenemos guardado el amor de Dios solo para nosotros y no compartimos con los demás. Sí, amados.
El Espíritu Santo imparte misericordia, perdón, amor y el poder de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice en Filipenses 2:13, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce dentro de nosotros. Está produciendo siempre. Somos nosotros los que no queremos hacer. A veces nos pone el deseo del Señor de hacer algo y nosotros no lo hacemos. Porque no estamos escuchando, no estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Pero debemos ser más sensibles a su voz. La gracia de Dios, amados hermanos, se refleja en San Juan 3, 14, 21. Vamos a ver, San Juan 3, 14, 21. Está la gracia, está el regalo de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a compararlo ya desde el Antiguo Testamento, porque aquí compara en el verso 14. El poquito de gracia que había en la ley, en el antiguo pacto. Y dice así, ¿lo tiene ya? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés fue levantado en el desierto cuando los israelitas comenzaron a murmurar contra Dios, a quejarse, a pecar. Y entonces el Señor se enfureció y dijo, se los voy a matar. Y se comenzaron a morir. Pero entonces la gracia de Dios vino y dice, bueno, voy a darle un poco de gracia. Y dijo, vea Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla ahí levantada. ¿Por qué? Porque era tipo de lo que venía, el sacrificio de su Hijo, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, que tenía que ser crucificado y colgado de un madero, igual que la serpiente. Entonces, ahora lo entendemos, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que miraba los israelitas que miraban esa serpiente de bronce, se salvaban, no se morían. Se salvaban de la muerte. Entonces, así mismo comparó el Señor. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios derramada en nosotros, ahora bajo la dispensación, por eso se llama la dispensación de la gracia, es para vida eterna. En el antiguo pacto era para que no muriera, nada más, físicamente. Pero aquí va más allá. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué cosa dura vemos aquí, hermanos. El que no cree ya se perdió. Por eso es que tenemos que creer, mantenernos creyendo, manteniéndonos en obediencia, en fidelidad a la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les gustaba vivir en tinieblas de pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo
Y hay mucha gente cristiana que se dice que está en Cristo, pero hace lo malo, sigue haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque está aborreciendo la luz. No quiere permanecer en la luz. No quiere permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque cayó en pecado y no se arrepintió, sino que quiere seguir pecando y quiere seguir ocultando para que sus obras, dice, no sean reprendidas, no sean descubiertas. Mas el que practica la verdad, es una práctica diaria. La Biblia enseña a practicar el pecado y a practicar la verdad. Aquí está hablando de la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Nosotros somos practicantes de la verdad. Por eso amamos la luz. Por eso venimos a la luz de la palabra que nos enseñe. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién nos enseña a nosotros si estamos bien con Él? Con Dios, la luz de la palabra. Ella nos alumbra y nos dice, ¿estás bien o estás mal? Ese es el espejo nuestro, la luz, la palabra. Ella nos lee y nos dice cómo estamos. Gloria al Señor. Amén. Toda la gracia de Dios, amados hermanos, vemos reflejada en el Evangelio. Veamos a 1 Corintios 15, del 8 al 10. 1 Corintios 15, del 8 al 10. Una expresión del apóstol Pablo. Pablo, ya saben ustedes que era perseguidor de la iglesia. Pero Dios lo salvó. Lo escogió. Por su gracia. Mire lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 8 al 10. Y dice el apóstol Pablo, y al último de todos, al último apóstol, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles, los 11. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No en nosotros no somos nosotros los que hacemos, no, es la gracia de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo, el regalo de salvación que se refleja en cada vida de nosotros, hermano. Por eso nunca podemos decir, porque yo hice tal cosa. No, la gracia de Dios en mí. Somos solamente obedientes al Espíritu Santo y el que hace la obra es Él. Y Él es el que hace todo. Gloria al Señor. Amén. Toda actividad, amados hermanos, de la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia de Dios. Dios da gracia a los creyentes obedientes para que sean libres del pecado. Libres del mundo. Veamos en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Qué lindo es el Señor, cómo nos explica todas las cosas de una manera fácil de entender, para que nosotros asimismo obedezcamos fácilmente.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hablando aquí en la iglesia, no al mundo. Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué? ¿Qué nos enseña? Renunciando a la impiedad, al pecado y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí, hermanos, todos, niños, jóvenes y viejos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a renunciar toda impiedad, toda contaminación que el mundo nos ofrece. Y aquí incluyen hasta las modas, hermanos. ¿Está de moda este vestido? Tú no eres del mundo. ¿Está de moda este corte de pelo? Tú no eres del mundo. ¿Por qué tenemos que copiar al mundo? La Biblia nos prohíbe. Sí, amados. Entonces somos infieles. Tenemos que ser obedientes a la palabra, renunciando a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? Santamente. Santamente. Separado del mundo, cerca de Dios. Buscando cada día más el acercamiento, la intimidad, la comunión con Dios. Si no, entonces, ¿cómo va a crecer nuestra fe y nuestra gracia? Si eso se desarrolla más en el acercamiento que tengamos a Dios, la intimidad que tengamos con Él, entonces Él nos llena de fe y de gracia. ¿Por qué? Porque fe, ¿qué es fe? Fe es, ¿por dónde se recibe la fe? Por el oído. Dice. Fe es oír la palabra de Dios. Entonces, produce obediencia. Y ahí estamos bien. Gloria al Señor. Cuando no obedecemos a Dios, no estamos en su gracia. Entonces, ¿cómo se dice lo que no están en la gracia de Dios? Desgraciados. Suena feo, pero es así. Nos salimos de la gracia. Y eso es muy peligroso. Por eso veamos en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Es un verso muy conocido por ustedes, pero siempre entra en muchas prédicas. Esto es necesario usarlo, porque es la palabra de Dios. Está para nuestra edificación. Aquí vamos a ver si nos mantenemos firmes con Dios, si estamos en la gracia, si estamos en la fe, si estamos en la obediencia. Si estamos en la obediencia, entonces estamos haciendo su voluntad. ¿Qué nos dice aquí la palabra? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, el que obedece. ¿Vieron? La iglesia está llena de gente que dice, yo, Señor, Señor, yo soy cristiano, yo te amo, Señor, pero no hago tu voluntad. Y entonces, Señor, ¿qué le dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, nunca tuve intimidad contigo, nunca me conociste de verdad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No podemos jugar con la gracia.
La gracia es nuestra salvación, el regalo inmerecido que Dios Padre mandó por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es la gracia. No hemos apreciado la salvación, no la cuidamos. Y eso es peligroso, mis amados, muy peligroso. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Gloria al Señor. Ay, gracias, Señor. Vamos a ver desde el 17. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Para entenderlo mejor. Así que, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ya la verdad, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los falsos cristianos, caigáis de vuestra firmeza, de vuestra seguridad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué nos manda la palabra? A crecer. No a contaminarnos, sino a crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Crecer en el conocimiento de que somos salvos, pero que corremos el peligro de que el diablo, como anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos robe la salvación. Sí, amados. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando vivimos en su presencia, amados hermanos, crecemos en su gracia. Por eso que tenemos que todos los días tener una comunión íntima con Él. Tenemos que tener un tiempo de oración, de comunión con Él. Ahí crecemos en su gracia, porque es en su presencia. El creyente, si se descuida, deja de alcanzar la gracia. Deja de alcanzar la gracia. Veamos en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Por eso que tenemos que limpiar nuestro corazón todos los días. Nuestra conciencia limpia delante de Dios, con el agua pura de la palabra. Hebreos 12:15. Y dice así: mirad bien, abramos nuestros ojitos físicos y espirituales. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay que limpiar nuestro corazón todos los días. Todos los días. Limpiemos nuestro corazón más que la casa, más que nuestro cuerpo físico. Eso no nos interesa. La casa se queda, el cuerpo también se hace tierra. Pero nuestra alma, nuestro corazón tiene que estar limpio, hermanos. Gloria al Señor. Cuando nos descuidamos del Evangelio, caemos de la gracia. Caemos de la gracia cuando nos descuidamos del Evangelio.
Veamos en Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Sí, hermanos, acuérdense que Cristo vino predicando el Evangelio. No es que estamos en contra de la ley, no. Nosotros estamos para obedecer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Pero no podemos irnos a los ritos ni a las tradiciones del antiguo pacto, sino a lo que se nos enseña en el Evangelio. Y dice así: de Cristo os desligaste. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se cae de la gracia. Veamos en Romanos 8, del 1 al 4. Romanos capítulo 8, del 1 al 4. Lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver cómo trabaja la gracia de Dios en nosotros. Romanos 8, del 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu Santo, dirigidos por Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el Evangelio, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley del antiguo pacto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los hijos de Dios, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida, amados hermanos, es el poder vivificante del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos por el Evangelio. Veamos en 2 de Timoteo 1, versículos 1, 9 y 10. 2 de Timoteo. Sí. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10. Y dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero a que ahora, ya en el tiempo, en esta dispensación, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, el cual venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio, mis amados. La ley del pecado y de la muerte, amados hermanos, se enseñorea en el que no está en Cristo, y los que andan y viven conforme a la carne.
Pero nosotros que andamos viviendo conforme al Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios, ya no, hermanos. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos capacita para vivir en la justicia de Dios. Nos capacita para vivir en la justicia de Dios, cumpliendo la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es toda la palabra. Todo lo que va contra la santidad de Dios es pecado. Por lo tanto, tenemos que coger toda esa ley moral. Veamos, para terminar ya en Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. Gloria al Señor. Y dice así. ¿Lo tienen? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nosotros somos siervos de la justicia, no del pecado. Amén. Sí, amados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Si nos mantenemos en esa gracia perfecta de Dios, no tenemos problemas. Pero si nos salimos de esa gracia, nos salimos de esa fe salvadora, de esa fe que inspira santificación, nos perdemos, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu enseñanza maravillosa, Señor, porque cada día tú nos enseñas más y más a ser fieles a ti, a través de la obediencia a tu palabra, a través de la fe y la gracia que tenemos dentro de nosotros, Señor. Esa fe y esa gracia van creciendo conforme a la obediencia que tengamos a tu palabra, Señor. Esa fe y esa gracia nos va haciendo, Señor, enseñando la fidelidad de hijos verdaderos. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que juntamente hemos sido consolados, edificados y exhortados por tu santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas de una manera tan clara, tan fácil, Señor. Ayúdanos, así como la hemos entendido con facilidad tu palabra, ayúdanos a obedecerla con facilidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos y enséñanos a vivir en santidad. Ayúdanos a desconectar totalmente del mundo. Ya el mundo no tiene nada que ofrecernos. Vivimos en este mundo, pero no somos de él. Por lo tanto, ayúdanos y enseña a esta juventud preciosa, Señor, a pensar más en ti y menos en el mundo, a mirar las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas celestiales, las cosas nuestras, porque lo de arriba es nuestro,
Lo de abajo no es nuestro. Lo de abajo queda y perece. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Bendigo sus vidas, sus familias, sus hijos, Señor. Sus trabajos, sus negocios, sus estudios, Padre. Y nos guardamos en tu palabra, Señor. Porque solo en tu palabra estamos seguros, Señor. Solo en tu palabra seremos edificados como piedras vivas, Señor, en el edificio santo que es tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir como tu pueblo, un pueblo santo, un pueblo redimido. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.